Bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy vamos a tratar un tema que francamente exige ponernos muy serios. Nos vamos a trasladar directamente al corazón de Perú, a la región del BRM. Queremos desgranar una intervención militar ocurrida en la madrugada del 25 de abril de 2026 que, siendo sinceros, es tan confusa como trágica. Es un caso que literalmente ha sacudido al país entero, donde las versiones chocan de forma brutal y donde las familias y comunidades locales exigen con todo el derecho conocer la verdad. Así que, con mentalidad de reporteros, vamos a desglosar los hechos, conoceremos a las personas que hay detrás y veremos qué mecanismos legales pueden arrojar un poco de luz en medio de toda esta oscuridad. Bueno, para desenredar todo este rompecabezas de una forma clara, vamos a ir paso a paso a través de 5 puntos. La tragedia en el BRM, los rostros de las víctimas, las versiones en conflicto, el protocolo de Minnesota y, para terminar, la búsqueda de justicia. Vamos a ello. Empezamos con el punto número 1, la tragedia en el BRM, el incidente en Puente Mellizos. A ver, para entender esto, tenemos que visualizar el contraste tan inmenso de aquel día en el distrito de Colcabamba. Poneos en situación. Todo empieza como una jornada de celebración en la aldea rural de Hualhuagua. Hay un ambiente súper festivo, un campeonato de fútbol por el aniversario de la comunidad, en fin, todo completamente normal. Por la tarde, al caer la noche, un grupo de jóvenes coge una camioneta gris para emprender el viaje de regreso a casa. Pero, de repente, de madrugada y al llegar a la zona de Puente Mellizos, una patrulla militar intercepta el vehículo. Y ojo, según los reportes, no hablamos de un simple alto en el camino, hablamos de unos 60 disparos. Así de golpe pasaron de una fiesta comunitaria a la desolación más absoluta. 5. Quiero que nos detengamos en este número un segundo, porque es la cifra que pesa sobre toda esta historia. 5 vidas perdidas de forma repentina en esa carretera. 4 ciudadanos peruanos y un ciudadano colombiano que fallecieron en el acto, además de otras 2 personas que resultaron gravemente heridas. Y aquí viene el dato que lo cambia todo, el hallazgo justo después del cese al fuego. Cuando la fiscalía llega y revisa la camioneta acribillada, el escenario es completamente desconcertante. Resulta que no encuentran ni un arma ni rastro de drogas en el vehículo. Nada. La consecuencia directa de esto, las autoridades ordenan de inmediato la detención de 8 militares implicados en el operativo, incluyendo al capitán que estaba al mando, Luis Montenegro Pardo. Pasamos al punto número 2, los rostros de las víctimas, para entender el verdadero coste humano. Porque, claro, es fundamental no quedarnos solo en las frías estadísticas. Hay que entender quiénes eran estos jóvenes en su día a día. Hablemos de Jaime Bendezú Paraguay. Su gente en la comunidad lo describe como un joven lleno de vida, súper orgulloso de sus raíces andinas. Su mayor sueño, convertirse en un danzante de tijeras, que es una figura tradicional importantísima en su cultura. De hecho, siempre estaba participando en festividades locales, como la de Huaychao, buscando honrar las costumbres de su pueblo. Luego tenemos a William Núñez Soto, a quien todos sus amigos llamaban cariñosamente el Flaco. Con solo 19 añitos, este chico de Castilla Pata vivía por y para el deporte. Era portero e idolatraba a Pedro Gallese, el mítico guardameta de la selección peruana. Ese fatídico sábado, William había viajado con la única intención de defender a su equipo en este partido de la Copa Perú. Justo a su lado en la camioneta viajaba Cristian Vilcato Maguila, 18 años recién cumplidos, centrocampista del Club Juventud Buena Libra Viscatán de Sanabamba. Al igual que William, lo único que estaba haciendo era regresar a casa después de sudar la camiseta en el torneo. Estamos hablando de jóvenes trabajadores agrícolas cuya vida giraba en torno a sus familias y al campo de fútbol. Y aquí es donde la situación suma una capa extra de complejidad. La quinta víctima es Nilson Montenegro, un chico colombiano de 25 años originario de Cali, pero que residía en la ciudad peruana de Huancayo. Según sabemos por los reportes, se ganaba la vida alquilando sus servicios como jugador para estos torneos locales. Le pagaban unos $43 por partido, y casualidades de la vida lo habían contratado precisamente para jugar en Gualgual ese mismo día. Nos metemos de lleno en el punto 3, las versiones en conflicto, 2 narrativas que chocan frontalmente. Aquí tenemos una brecha que parece insalvable. Por un lado, la versión oficial del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ellos sostienen que intentaron detener el coche basándose en un chivatazo de inteligencia sobre presunto narcotráfico. Aseguran que la camioneta no se detuvo, que hubo disparos desde el interior y que los soldados tuvieron que actuar en legítima defensa ante el riesgo. Pero por el otro lado tenemos a las familias absolutamente devastadas y protestando en las calles, que aseguran de forma rotunda que los chicos eran simples trabajadores y deportistas desarmados, que volvían pacíficamente de un aniversario.
Y la tensión escala aún más cuando analizamos el perfil del ciudadano colombiano. Fijaos en esto. Óscar Arriola, el jefe de policía, declaró ante la prensa que Nilson Montenegro tenía antecedentes por tráfico de armas y que estaba de forma irregular en el país. Sin embargo, el abogado de las familias, Antoni Crespo, ha salido a desmentirlo todo categóricamente. Él afirma que Nilson tenía sus permisos en regla y, sobre todo, nos recuerda el dato más contundente hasta ahora. En esa camioneta no había ni un solo gramo de droga ni un arma de fuego. Cero. Para entender bien la indignación en las calles del distrito de Pampas, solo hay que escuchar las palabras del propio abogado Crespo. Cito textualmente. El comunicado del Comando Conjunto es una justificación para intentar darle alguna justificación a esta intervención ilegal en todo sentido. Para la defensa y las familias, el relato militar no es más que un intento de encubrir un operativo que, denuncian, fue un desastre desde el minuto 1. Entonces, ¿qué pasó realmente? Pues si miramos los análisis técnicos, el experto en seguridad Pedro Yaranga pone el dedo en la llaga. Él explica que este tipo de operativos en el BRAEM requieren protocolos estrictísimos, normalmente con fiscales y policía antidrogas presentes en el lugar. Según Yaranga, aquí hubo un fallo monumental en la cadena de inteligencia militar. Se dejaron llevar por alertas sin confirmar y el resultado fue una operación confusa y letal donde no se aseguró ningún tipo de contrabando. Esto nos lleva directamente a la sección 4, el protocolo de Minnesota, o lo que es lo mismo, la ciencia de la justicia. Seguro que os preguntaréis, ¿y cómo se resuelve legalmente un cruce de acusaciones tan grave? Pues la Fiscalía de Derechos Humanos ha decidido activar el famoso Protocolo de Minnesota. Para los que no lo conozcan, es básicamente un manual de las Naciones Unidas que funciona como el estándar de oro a nivel mundial. Se usa para investigar muertes donde se sospecha que agentes del Estado usaron fuerza excesiva o posibles ejecuciones extrajudiciales. Su único fin es garantizar que la investigación sea totalmente imparcial, independiente y, sobre todo, rigurosamente científica. En la práctica, esto significa aplicar la ciencia paso a paso, algo que ya se está haciendo en la morgue de Huancayo. Primero, usando autopsias y rayos X para mapear milímetro a milímetro la trayectoria de cada bala. Segundo, haciendo pruebas de absorción atómica tanto a los militares como a los sobrevivientes para saber exactamente si alguien apretó un gatillo. Tercero, un análisis balístico completísimo. Y cuarto, el registro exhaustivo de cada testimonio. Es ciencia pura trabajando metódicamente para reconstruir la verdad de aquella madrugada. Llegamos a nuestro último punto, el número 5. En busca de justicia. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? A día de hoy, las cartas sobre la mesa son las siguientes. Tenemos a 8 militares en detención preventiva bajo sospecha de homicidio. Pero ojo, porque la verdadera clave de este puzzle la tienen Eber Soto Quispe y Jonathan Águila Gutiérrez. Ellos son los dos únicos civiles que sobrevivieron a esos 60 disparos. Sus testimonios desde el hospital van a ser absolutamente determinantes para contrastar la versión militar. Todo esto, evidentemente, a la espera de que los laboratorios entreguen los resultados balísticos y toxicológicos definitivos. Esta tragedia en Colcabamba, la verdad, nos deja con una reflexión bastante profunda. En zonas tan sumamente complejas como el BRAEM, donde el Estado combate problemas reales como el narcotráfico, la línea del uso de la fuerza es finísima. Y esto nos obliga a hacernos una pregunta esencial. En medio de toda esa niebla del conflicto, ¿cómo podemos garantizar que la búsqueda de la seguridad no eclipse jamás el derecho fundamental de las comunidades a la justicia y a la verdad? Es un equilibrio súper delicado que sin duda alguna este caso va a poner a prueba. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido a fondo. Si queréis apoyar esta forma de desgranar la actualidad con un enfoque estructurado y totalmente objetivo, os agradecemos un montón que le deis me gusta a este vídeo y os suscribáis al canal. Nosotros seguiremos trabajando para traeros las explicaciones más claras directamente aquí. Nos vemos en la próxima.